ante tal problemática, el gobierno de la capital ha mencionado algunas estrategias para combatir la gentrificación. Y para hablar de este tema nos acompaña vía telefónica Inti Muñoz, que bueno, es el secretario de Vivienda en la capital del país. Inti Muñoz, es un placer tenerte en este espacio para platicar respecto a estas estrategias. Buenas tardes, Inti, bienvenido. ¿Qué tal, Ceci y Héctor? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Y por supuesto es para nosotros importante hablar de ese tema tan importante que es el de cómo podemos combatir la gentrificación en la Ciudad de México. Pues comencemos. ¿Qué está haciendo el gobierno capitalino para resolver pues el problema de vivienda que tenemos en la capital? Bien, en primer lugar yo quisiera decir que es bien importante subrayar que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada, es uno de los gobiernos locales en el mundo que ha tomado una postura más firme, más determinada en torno a la gentrificación, primero reconociendo que es un fenómeno que existe y segundo proponiéndose combatirlo a partir de un conjunto de políticas públicas muy concretos que abonan en que podamos detener este proceso de exclusión en las viviendas de la Ciudad de México que se ha venido dando sobre todo desde hace poco más de 10 años para, en contraste, generar posibilidades que le den a las personas la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada. Para nosotros la vivienda es un derecho humano y eso es muy importante recalcarlo porque justo estas dinámicas que estamos en este momento sufriendo en la Ciudad de México son producto de distintos momentos donde incluso la política pública se encaminó a favorecer una visión donde la vivienda se entendía como un negocio y la ciudad como una mercancía, apostándose porque la producción privada y el desarrollo inmobiliario privado tal vez podrían al final generar alternativas de vivienda a partir de las reglas del mercado, de la oferta y la demanda, y esto no fue así. El resultado de esa visión equivocada, que significó además un momento donde surgió o se agudizó la corrupción inmobiliaria, el resultado fue el encarecimiento del suelo, el encarecimiento de la renta y la imposibilidad creciente para muchas familias para adquirir una vivienda. ¿Qué estamos haciendo? Es algo muy importante de comentar con el auditorio. En primer lugar, se ha reforzado la política. Esto no es solamente un discurso, se refleja en inversión pública, es decir, el año pasado el presupuesto destinado a la vivienda pública, a la vivienda social en la Ciudad de México, donde hay que decirlo, tenemos históricamente una política de vivienda social fuerte. El año pasado el presupuesto fue de 4.700 millones de pesos, ya registrando aumentos importantes que se dieron en las administraciones, en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, ya al final del periodo con el doctor Martí Batres como jefe de gobierno. Sin embargo, al iniciar esta administración, para este año 2025, el presupuesto destinado a la vivienda asequible es del doble, es 9.000 millones de pesos. Pasamos de 4.700 a más de 9.000 millones de pesos, el doble de la inversión que es la que se está llevando a cabo. ¿En qué se invierte esto? Uno, en reforzar el programa de producción de vivienda social en conjunto, lo cual le da vivienda a miles de familias a través del crédito social, a las familias que ganan de 1 a 3 salarios mínimos, procurando que los nuevos proyectos estén ubicados en la ciudad central. Dos, reforzando el programa de mejoramiento de vivienda, lo cual es muy importante para generar arraigo en los barrios populares y también abrir la posibilidad de que se den formas de ampliación de la vivienda unifamiliar, ahí donde hay predios unifamiliares y donde llegó a vivir primero el abuelo, después los padres, y se genera otra forma de, digamos, de contragentrificación en los barrios populares. Y tercero, muy importante, dándole fuerza, mañana haremos algunos anuncios importantes sobre esto, a el nuevo programa de vivienda pública en arrendamiento. Ya hay un proyecto piloto que comenzó a desarrollarse a finales del sexenio pasado y el día de mañana anunciaremos nuevos proyectos que generarán una base de vivienda pública que será arrendada a través de convocatorias y mecanismos de selección a las personas que más lo necesitan en montos estrictamente asequibles, es decir, que no superen la tercera parte del ingreso de las familias. Bien. Son algunas de las acciones, además del control
que se inició también a finales del sexenio pasado y que se reforzará muy pronto, del aumento de las rentas, el aumento de la renta anual. Inti, ¿qué se puede hacer en estas zonas como la Condesa, la Roma, entre algunas otras, en los que pues, ya a lo mejor ya no hay mucho espacio para nueva vivienda, ya esas casas, departamentos, edificios tienen dueño y las rentas están muy elevadas? Ahí, ¿hasta dónde se puede llegar a, pues digamos, poner un límite en las rentas? Estamos trabajando en un conjunto de medidas que serán anunciadas la próxima semana, específicamente para estas zonas. Sin embargo, también quisiera comentar que algo en lo que se trabaja es en consolidar medidas de regulación que llevan ya funcionando desde finales del año pasado. La primera, la mencionaba muy someramente, es lo que se estableció en el Código Civil de la Ciudad de México, que prohíbe que el aumento de la renta habitacional anual sea superior al monto de la inflación, el monto registrado por el Banco de México el año inmediato anterior. Eso es muy importante. Eso sí ha significado no la solución del problema, pero que la renta haya aumentado un poco menos, es decir, que se haya disminuido un ritmo vertiginoso de ascenso en el monto de las rentas, que llegó a ser de 80% anual en los años más críticos, y que ha generado, mencionabas algunos datos, Ceci, sobre el aumento de las rentas en zonas como la Condesa. Sin embargo, hay manzanas o algunas poligonales donde el aumento de las rentas a partir de estos fenómenos que en el sexenio 2012-2018, cuando se abandonó el rumbo progresista de la ciudad y el rumbo, digamos, el acento social en la política de vivienda, pues este proceso que inició justo en esos años, y tenemos que en algunas zonas la renta aumentó 200%. Entonces, bueno, hacer valer esta regulación es una tarea en la que estamos trabajando. Y la segunda, que ha sido, por supuesto, puesta en la mesa en el actual debate público sobre la gentrificación, es el de la regulación a la renta temporal a través de digitales, la cual ya también está regulada, pero debe ser regulada de una manera que estamos trabajando para que sea una regulación mucho más eficaz. Inti, en ciudades como París, como Barcelona, como Berlín, se han tomado medidas fuertes incluso en Estados Unidos, en varias ciudades en Estados Unidos, para pues combatir las viviendas vacías, las viviendas que solo sirven para especular, como si la vivienda fuera, en lugar de un derecho, pues moneda de cambio. ¿Eso se está considerando? Sí, por supuesto. Es muy importante que logremos construir una visión de la ciudad en la que no se le entienda como una mercancía. La ciudad no lo es. La ciudad debe entenderse como un lugar democrático, digno, compartido para vivir, para desarrollarse, para crecer, para que los niños puedan ir a la escuela, jugar en el espacio público, para que los jóvenes puedan estudiar, para que la gente pueda trabajar, vivir cerca del lugar donde trabaja, con servicios y transporte público suficientes. Esta es la visión de la ciudad que sostiene la administración capitalina. Es decir, la ciudad democrática es acompañada a través de la política pública por su gobierno democrático. La especulación inmobiliaria, en efecto, está, a fin de cuentas, en el centro de los fenómenos de encarecimiento e insisto, tiene que ver con ese momento, esa idea, esa forma de ver al mundo, la economía, y la vivienda y la ciudad, donde una visión mercantilista dio pie a que se pensara que la vivienda o el suelo urbano era la mejor forma de hacer buenos negocios, aprovechando el plusvalor, que por supuesto es un plusvalor que generamos entre todos a partir de la mejora de nuestros espacios públicos, de nuestras infraestructuras, de nuestro sistema de transporte público. Entonces, construir políticas cada vez más integrales, políticas que hay que decirlo, son las políticas modernas, como lo has dicho tú, las políticas más modernas y más innovadoras, políticas que además abrevan de toda una experiencia de
de compromiso con la vivienda popular en la Ciudad de México, pero también de las buenas prácticas y los ejemplos exitosos de otras ciudades del mundo. Ya has mencionado algunos, es una tarea en la que estamos trabajando todos los días. Te pongo solamente un ejemplo. En París, el 25% de las viviendas existentes son propiedad de la alcaldía de París. Y se rentan a quienes trabajan y a quienes más lo necesitan en esa zona central de París, en montos de renta asequible, además de otros mecanismos. Esto mismo da forma a políticas que toman fuerza en Nueva York. Esto hace muchos años se lleva a cabo en Viena, en Barcelona, claro. y bueno, también dialogamos con esas ciudades para construir políticas más fuertes. Inti Muñoz, secretario de la Vivienda en Ciudad de México, gracias por la información que nos compartes. Nos veremos seguramente eventualmente.